Las extracciones seriadas son un procedimiento que se han empleado desde hace varios siglos en lo que es ortodoncia interceptiva. ¿A qué se refiere con ortodoncia interceptiva? Bueno, pues la ortodoncia interceptiva, como su nombre lo dice, trata de interceptar un problema antes de que éste se presente. Y es por eso que nosotros debemos de actuar antes de que terminen de erupcionar los dientes permanentes. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, pues nosotros ya sabemos que el paciente va a tener un apiñamiento o va a tener problemas para poder acomodar todo el ancho de los dientes permanentes al momento en que vaya a mudar sus dientes temporales, como dicen, o como lo decimos nosotros, al momento en que vaya a haber el recambio de dientes temporales o dientes de leche por los dientes permanentes. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros no hacemos estas extracciones seriadas. En ortodoncia interceptiva se pueden llegar a presentar, y tan solo por mencionar alguno de estos ejemplos, como vemos las fotografías aquí, la fotografía de arriba, y es el arco superior de un paciente, y aquí abajo podemos ver la fotografía de un paciente. Vean la cantidad de apiñamiento de esos dientes. Esto es por falta de espacio, obviamente. Se puede interceptar el problema antes de que se presente. En el caso como este ya no se hace ortodoncia interceptiva, se hace una ortodoncia para corregir el problema que ya está, que ya existe. Estamos viendo la erupción de un canino que está reabsorbiendo. Están ahí marcados con unas X rojas. Y cuando el canino no tiene espacio, se puede quedar retenido o atrapado, le mencionamos impactado. Y estos caninos que se quedan retenidos en el intento, en el esfuerzo por tratar de erupcionar y buscar un espacio para poder emerger o salir o erupcionar, pues a veces reabsorben no solo la raíz del canino de leche, sino que reabsorben las raíces de dientes permanentes o definitivos. Y entonces es así como se presentan, como estamos viendo aquí en esta imagen de abajo. Esta pues se refiere prácticamente a un canino que reabsorbió estas raíces. Ya después de que se sacan las raíces de los incisivos laterales, a veces están, pues digamos, reabsorbidos, están incluso partidos, inservibles. Estamos viendo, por ejemplo, una fotografía de uno de mis pacientes, es un caso real de la consulta. Esta radiografía que, bueno, nosotros estamos viendo aquí, corresponde a esta paciente que está abajo en el margen derecho de su pantalla, y esa fotografía nosotros vemos cómo los caninos tratan de emerger o salir a través de estos espacios que no tiene, y entonces como no tiene espacios está reabsorbiendo o están saliendo, digamos, montados, están saliendo por encima de los incisivos laterales. Es lo que pasa cuando nosotros no hacemos extracciones seriadas. Cuando nuestro dentista nos dice vayan con el ortodoncista hasta que tenga todos sus dientes en boca, pues no es precisamente una buena información, ya que se debe de ir al ortodoncista según la Asociación Americana de Ortodoncia, aproximadamente a la primera consulta a los 7 años, para detectar si tiene algún problema, ya sea un problema en los huesos, que son problemas esqueléticos, óseos, que se intercepta con ortopedia, o también algún tipo de problema que nosotros ya sabemos que el paciente va a tener una falta de espacio. Las extracciones seriadas son extracciones que se van a hacer o se van a programar de cierta forma, y es un procedimiento que se utiliza en ortodoncia interceptiva y consiste precisamente en la remoción o la extracción, que es de una forma estratégica, de dientes de leche y premolares principalmente, que estos premolares pues obviamente son permanentes y que son planeados, como su nombre lo dice, programados y hechos de una forma secuencial durante la dentición mixta, es decir, cuando estamos con dientes de leche durante la infancia y aparte estamos mudando, estamos con dientes permanentes. Aproximadamente se dice que a los 8 años y medio de edad es cuando se puede comenzar a hacer este procedimiento de ortodoncia interceptiva. Y bueno, el objetivo o los objetivos principales es evitar
o como decimos los ortodoncistas, aliviar el apiñamiento eminente que va a existir por falta de espacio para que se acomoden los dientes permanentes que aún no erupcionan. Pero nosotros anticipadamente ya sabemos que no van a tener espacio. Y pues de esta manera nosotros vamos a ofrecer un mejor patrón de erupción, que es la forma como nosotros le llamamos a la trayectoria que siguen los dientes o el camino que siguen los dientes hasta emerger en un lugar pues ya más favorable, y de esta manera vamos a facilitar el acomodo de los dientes permanentes. Principalmente, una de las máximas preocupaciones que tenemos los ortodoncistas es el canino o los caninos, que generalmente son los últimos dientes que emergen o erupcionan en el segmento anterior y en el segmento medio. No vamos a tomar en cuenta lo que son los espacios o los últimos dientes que emergen o erupcionan en la parte de atrás, que son los terceros molares, que esos nosotros no los vamos a tomar en cuenta todavía, o no nos vamos a preocupar en etapas tan tempranas, sino lo vamos a dejar para después. Es tan antigua las extracciones seriadas, este procedimiento, que hubo un francés llamado Robert Bunon, que se considera actualmente el padre de la odontopediatría moderna, y fue contemporáneo de Pierre Fauchard. Los dentistas consideramos a Pierre Fauchard como el padre de la odontología. Fue pionero en muchas cosas. Robert Bunon es un, digamos, odontopediatra, un dentista que se encargó de perfeccionar los instrumentos para hacerlos más delicados. Fue el primero que habló acerca de hipoplasias del esmalte, y él fue el primero que en el año de 1743 hizo referencia a lo que actualmente nosotros llamamos extracciones seriadas, que también se le llama extracciones programadas, que se le llaman también secuencias de extracción, se le puede llamar de muchísimas formas, incluso algunos colegas también le llaman guías de erupción, aunque tiene cierta diferencia lo que es una guía de erupción de lo que es unas extracciones seriadas. Existieron muchas personas que hablaron después de él al respecto. También el doctor Edward Hartley Angle, que nosotros los ortodoncistas lo consideramos el padre de la ortodoncia, tuvo ahí algunos conflictos porque siempre se ha presentado un dimes y diretes en cuanto a que, ¿por qué vamos a hacer extracciones? Esto no va a afectar al niño, ¿qué va a pasar si hacemos las extracciones? Ya hay ortodoncistas que están a favor y hay ortodoncistas que están en contra, y es el cuento de nunca acabar, porque pues la verdad es que esto genera hasta cierta desconfianza si nosotros como ortodoncistas no estamos seguros del procedimiento que vamos a hacer y no conocemos plenamente este procedimiento. El doctor Edward Angle en un inicio estuvo pues muy renuente a hacer extracciones, él estaba en contra, y entonces empezó a tener problemas porque ya al final de cuentas decidió que sí se podían hacer extracciones para mejorar lo que es la oclusión en las personas, pero que bajo ciertos conceptos. Mientras que, por ejemplo, uno de sus discípulos, el doctor Tweed, decía que siempre casi se tenía que hacer extracciones. Entonces, en realidad, yo creo que nosotros los especialistas en ortodoncia no tenemos como que un siempre, siempre o un nunca, nunca. Tenemos que aplicar ciertos criterios para saber cuándo se deben de hacer y cuándo no, y obviamente tenemos que tener un amplio conocimiento de varios aspectos de lo que es la erupción de los dientes, y aparte también del comportamiento, del espacio que siguen todos estos procesos de erupción. Fue así como en el año de 1947, y ya cuando estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, en la Sociedad Europea de Ortodoncia volvió a tomar auge con estas dos personas, que es el doctor Kellingren, que él fue, pues digamos, el primero que ya le diseñó el término de extracciones seriadas, y un doctor que en realidad era suizo, y algunos dicen que presentó algún trabajo en Alemania, el doctor Hotz. Y bueno, pues también el doctor Kellingren en 1948 pues siguió presentando este tipo de trabajos. Desde entonces, y es decir, las extracciones seriadas tienen más de 280 años.
El pleito ha continuado entre si hacemos extracciones o no, y aquí, por ejemplo, Deulo, Graeber, Tweed, Main han estado a favor, mientras que todavía en la actualidad hay doctores que hacen tratamientos de ortodoncia sin extracciones y yo no sé de qué manera acomodan los dientes en un espacio que no existe. Pues bueno, nosotros sabemos que tiene ciertas indicaciones lo que es las extracciones seriadas. Se hacen principalmente de forma programada en personas donde ya les hicimos un estudio de espacio, un análisis de espacio en la dentición mixta. Con los modelos nosotros medimos el espacio que nosotros disponemos y también nos auxiliamos con radiografías, principalmente con radiografía panorámica o si queremos una serie de radiografías periapicales donde medimos el ancho de los dientes y también vemos la trayectoria de erupción. Entonces, ¿en qué momento se va a indicar hacer las extracciones seriadas? En pacientes que tienen sus dientes muy grandes, que es una macrodoncia, en pacientes que tienen sus huesos o los procesos alveolares con un espacio muy pequeño, que bueno, nosotros le llamamos micronasia, que se refiere prácticamente a los huesos muy pequeñitos o a combinación de ambas, o sea, unos dientes muy grandes, pacientes muy dientones con un huesito muy chiquito o un proceso alveolar muy pequeño. Entonces se forman combinaciones que son a veces inverosímiles, que son extrañas, pero al final de cuentas, pues los dientes se tienen que acomodar en el espacio disponible del que disponen. Y bueno, en pacientes que tienen sus perfiles rectos, que tienen mucho apiñamiento, que van a tener mucho apiñamiento, porque nosotros ya sabemos que va a tener este apiñamiento y ahorita les voy a explicar a qué se debe que lo sabemos. En pacientes clase 2 con perfiles convexos, es decir, pacientes que están lo que normalmente nosotros llamamos trompuditos, que nosotros como ortodoncistas le llamamos en realidad perfiles convexos, donde los labios están prominentes y pasan por encima de un patrón estético, de una línea estética que ahorita les voy a explicar. Y bueno, en pacientes que que siguen una clase 2, que tienen perfil convexo, así tengan un apiñamiento ligero, moderado o severo. ¿Qué sucede? Bueno, pues nosotros estamos viendo aquí una fotografía de una madrina que está llevando o transportando ciertos vehículos y obviamente pues va a tener espacios, si vemos la parte superior, donde prácticamente son 5 vehículos los que está transportando en la parte de arriba. Pero ¿qué tal si nosotros en lugar de estos 5 vehículos que son de tamaño de chico a mediano, colocamos camionetas mucho más largas, a lo mejor una camioneta de doble cabina? Pues no creo que vayan a caber 5 camionetas de doble cabina, ahí probablemente quepan 4 y es por eso del espacio del que nosotros disponemos, que es prácticamente como un estacionamiento y los dientes son los vehículos o los coches en este caso. Entonces no es lo mismo tener un coche pequeño a tener un coche muy grande, muy largo, para que se pueda acomodar en el espacio disponible. Y miren, en cuanto a lo que es el perfil, yo a lo que me refiero es si trazáramos una línea imaginaria de la punta de la nariz a la parte más prominente del mentón, entonces esta línea imaginaria se supone que lo ideal sería que tanto el labio de arriba como el labio de abajo, la parte más prominente de dichos labios quede por detrás aproximadamente 2,5 milímetros. Vemos aquí una paciente que de este lado, aquí, un colega, un ortodoncista, que bueno, pues le hizo un buen trabajo. Sin embargo, vean la parte de abajo, el perfil. Este perfil, en realidad, pues no es un perfil agradable. Tracen esa línea imaginaria de la punta de la nariz a la parte más prominente de su mentón y tiene un frente realmente prominente. Ella ya iba a retirarse los brackets, el doctor le dijo, te los voy a quitar mañana o la próxima semana, y ella se sentía muy trompuda, no podía cerrar la boca, se sentía como cachetona, se sentía mal, prácticamente no podía cerrar su boca. Y es que todavía en estos tiempos modernos hay ortodoncistas que no quieren hacer extracciones o se niegan a hacer extracciones porque no creen que sean necesarias. En realidad hay veces en que tiene que aplicar las extracciones y son necesarias no solamente para el apiñamiento, para librar el apiñamiento, sino para que el paciente al menos pueda cerrar su boca de una manera relajada y fluida sin tener que hacer un esfuerzo.
además de que estéticamente no es lo mismo tener este tipo de perfil, como estamos viendo aquí, que acá, a ver, aquí, este tipo de perfil, ¿verdad? Aquí si nosotros trazamos la línea imaginaria de lo que es la nariz a la parte de abajo, pues entonces vamos a ver que hasta se ve como más delgada la paciente. Entonces, ese tratamiento, pues realmente se tuvo que volver a hacer, quedaron igual, alineados, derechos, parejos los dientes, pero ahora sí con extracciones. No quedan espacios, no hay que temer, y si está uno en manos de un verdadero especialista, pues realmente el trabajo va a ser excepcional. ¿Cuáles son otras alternativas para evitar hacer estas extracciones? Pues bueno, en casos muy ligeros de apiñamiento, nosotros podemos hacer lo que llamamos stripping, que en español quiere decir desgastes interproximales, metiendo pequeños discos que van a desgastar los dientes. Y yo aquí en el programa ya hemos grabado algunos videos que tengo en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde describo estos dos procedimientos. Uno se refiere a expansión palatina, que yo no utilizo la expansión palatina más que para cuando hay pacientes que tienen mordidas cruzadas. Yo no lo utilizo para ganar espacio y hacer grande y ancho, porque esto lo que hace es como más ancho el paladar, o sea, como más en forma de cazuela, y eso lo uso solamente en paladares que están muy estrechos siempre y cuando tengan mordida cruzada. Y cuando hay apiñamientos muy ligeritos, se pueden hacer desgastes interproximales, que es metiendo un disco entre diente y diente para ganar unos cuantos milímetros, unos 3 milímetros aproximadamente. En cuanto a lo que es las extracciones seriadas, nosotros podemos saber que el paciente va a tener la necesidad de extracciones seriadas porque desde niño no existen los espacios interdentales, que los espacios interdentales en los dientes de leche deben de existir. Existen tanto entre los dientes incisivos centrales como entre los incisivos centrales y laterales. Esto es las diferentes presentaciones que pueden tener sus hijos, porque hay niños que incluso no tienen ni siquiera separaciones, cosa que no es bueno, no es un buen augurio. No va a tener espacio a un futuro para el acomodo de los dientes. Aquí estamos viendo también un niño, una niña prácticamente, y que ella, aquí si vemos en la parte de arriba, incluso tiene una gemación, están unidas dos coronas, son dos niñas, obviamente son gemelas, y curiosamente ella tiene gemación, debería de tener los dientes separados ahí. Y al momento de que nosotros hacemos el recambio, sabemos que los incisivos superiores, el ancho del central y el lateral de los dientes definitivos o permanentes, van a ser 7.6 milímetros más grandes, más anchos. O sea, requerimos esos espacios de separación a fuerza, porque incluso hasta necesitamos más de esos pequeños espacios. Y abajo, 6 milímetros. También podemos ganar espacios a través de lo que es el espacio de Nance, el Leeway Space, que aquí podemos ver en las flechas verdes como ahí, sobre todo en la parte de abajo, se puede ganar 1.7 milímetros porque el diente, el segundo molar temporal, es más ancho. Y al momento en que erupcionan los premolares nos dan un poquito de margen para que se acomoden los dientes. Existen otros espacios, que son los espacios de primate, que nos ayudan para que se acomoden los incisivos centrales y en ocasiones también los caninos. ¿Cuál es la frecuencia de extracciones más comunes? Pero no necesariamente siempre es así. Pues extraer primero en este procedimiento de extracciones seriadas lo que es el canino temporal de leche, de uno de los cuadrantes o de 2 cuadrantes o de 4, el segundo molar temporal, con la finalidad de hacer que erupcione más rápido el primer premolar superior, para que de una vez que erupcione más rápido y anticipadamente que el canino, podamos extraer este primer premolar, que obviamente es primer premolar, ya es un diente permanente, pero varía según la secuencia de erupción en cada niño. ¿Cómo podemos saber que ya está listo para hacerle la extracción a ese diente de leche? Un diente emerge cuando tiene 3/4 partes. Pues si nosotros queremos acelerar el proceso de erupción, lo quitamos el diente, por ejemplo, el canino de leche, y quitamos también el primer molar de leche para que erupcione rápidamente el primer premolar. Pero tiene que tener la condición de que la formación de dicho primer premolar tenga por lo menos la mitad de su raíz, y si es un poquito más, mejor,
porque sabemos que cuando tienen 3/4 partes ya están listos para empezar a emerger o a erupcionar. Si no, se forma un puente de hueso por encima y en lugar de acelerar su erupción la vamos a atrasar porque dicho diente no va a poder atravesar ese puente de hueso. Estos son algunos de nuestros videos que tenemos en mi canal de YouTube. A través de ellos ustedes pueden ver cuándo deben de erupcionar los dientes, el anclaje, lo que son las maloclusiones que están muy relacionados al tema de hoy. Y estos son casos clínicos. Fíjense cómo en la radiografía número 1, cómo están los caninos arriba. En la 2, cómo se hicieron ya las extracciones de los caninos de leche, ya se hicieron las extracciones de los primeros molares, incluso de los primeros premolares, y cómo por sí solos, sin necesidad de colocar brackets, en todos los dientes, va recapacitando el patrón de erupción de los caninos. Es decir, van bajando y se van adecuando al espacio del cual ya disponen y que antes no lo tenían. Entonces, en la radiografía número 4, ustedes pueden ver ya el tratamiento finalizado. Obviamente a estos pacientes se les hace un tratamiento breve, corto de ortodoncia, donde se paralelizan las raíces. Por ejemplo, aquí tenemos en la foto o en la radiografía 1 cómo llegó el paciente, en la radiografía número 2 cómo se hicieron las extracciones y cómo van saliendo y acomodándose los caninos otra vez. En la 3 también ya vemos que ya va muy avanzada el acomodo de los caninos, ya prácticamente bajaron en un espacio que les corresponde y del cual no disponían y que ahora que ya se quitaron los primeros premolares, se acomodaron. En la 4 ya vemos antes de lo que es la colocación de sus brackets, porque obviamente ya se hicieron las extracciones de los primeros premolares tanto arriba como abajo. Y aquí ya vemos cuándo empezamos a colocarle los brackets para poder paralelizar dichas raíces. El tema está muy interesante y el tiempo es muy breve. Los espero la próxima semana en Odontología para Todos. No olviden suscribirse a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Hasta la próxima.